Bienvenidos equipo. Hoy vamos a tener una clase de locura, una clase que puede cambiar su nivel de hacer trading, puede mejorar muchísimo su habilidad. Esta clase va a ser muy pero muy brutal, una clase que no van a ver en ningún canal de YouTube. Cómo poder identificar los order blocks falsos, cómo poder saber y no ser la liquidez del mercado. Si de verdad creen que esta clase les trae mucho valor, pues déjenmelo saber con un comentario, con un like, que si yo veo su apoyo, pues sigo subiendo este tipo de contenido que en ningún lado van a encontrar. Así que de verdad espero que este video les guste. Vamos con la intro y empezamos. Listo, excelente. Bueno, vamos a iniciar acá. Vamos a poder identificar cómo podemos saber qué tipo de order block es falso o no. Fíjense, aquí tenemos un rompimiento de estructura. Fíjense que aquí esta zona, el precio aquí sacó liquidez, ¿sí? O tomó liquidez de altos anteriores. Aquí tenemos un OB. Los OB que tomen liquidez de altos anteriores son OB que son bastante fuertes. Aquí tenemos un impulso, ¿sí? Vamos a ir adelantando a ver qué hace el precio. Hace un retroceso, fíjense, y aquí tenemos otro rompimiento de estructura, un boss. Entonces, quiero que se den cuenta acá y quiero que defina. Cuando hay un rompimiento, esta zona o este OB lo vamos a poder identificar como un inducement. Entonces, esto va a ser un OB falso, un OB donde que si tú vas a decidir vender ahí, lo más probable es que te saque. ¿Sí? Entonces fíjense que vamos a ver qué pasa. El precio continúa el movimiento y aquí te crea un nuevo impulso y un nuevo retroceso, pero las personas se confunden creyendo que esto es un inducement y esto no es un inducement, ¿sí? Porque el inducement real o el inducement válido viene siendo este, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este es el inducement válido, el precio debería llegar hasta esta zona, ¿sí? Que sería el order block real. Esto sería una trampa del mercado. Fíjense que aquí, esta zona, el precio aquí sí tomó liquidez por encima de acá y aquí el precio vino a tocar esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo ve en este caso que sería válido, sería este, ¿sí? Por ahora, de acuerdo a la información que nos va dando el precio. Ahí podemos identificar que esto sería una zona de OE, que es un OE que realmente tiene mayor probabilidad de que el precio reaccione. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar un OE que tenga inducement y que haya sacado liquidez. Sin liquidez y sin inducement no vamos a poder tener una buena operación. Entonces, sigamos viendo. Fíjense, esto es una zona de trampa. Miran que muchas veces también agarran este OE para también vender. Entonces fíjense la cantidad de stop loss que vamos a tener en esta. Si tenemos una operación acá y tenemos el stop loss aquí, fíjense que aquí vamos a tener eh, stop loss por esa zona y hay personas que van a estar vendiendo acá. Vamos a tener stop loss por esta zona también, ¿sí? Entonces van a ser dos zonas donde van a haber mucha cantidad de stop loss. Entonces, si no hay liquidez en cuanto a inducement o liquidez de sacar la liquidez de altos anteriores, los stop loss van a ser la liquidez. Entonces tú, si no sabes identificar esto, tú vas a hacer la liquidez del mercado. ¿Ok? Fíjense, el precio activa la orden, miren cómo da beneficio, ¿sí? Y ¿qué termina haciendo? Termina sacando los primeros vendedores que estaban vendiendo en esa zona. Ahora, vamos a ver los segundos vendedores. Mira, el precio tocó la segunda zona. Fíjense cómo se mantiene ahí y fíjense cómo aquí termina, se mantiene ahí. Fíjense que si vamos a ver el rompimiento válido sería acá, en este caso un rompimiento interno, ¿sí? No tomaríamos este como rompimiento. Vamos a ver qué hace el precio. Miran que intenta romper la zona, pero entonces no lo hace. Automáticamente te crea bajos iguales. Ya sabemos que está creando liquidez. Fíjense cómo las personas ahí todavía tienen su entrada. Mira cómo saca liquidez de esa zona.
¿sí? Pero acuérdense que el precio no ha tomado liquidez por encima. Entonces, ya aquí sacó la liquidez de estos altos. Vamos a ver qué termina siendo el precio. Fíjense, termina tocando stop loss. ¿Qué terminó haciendo? Sacando la liquidez automáticamente de estos altos. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense aquí como el precio, por ejemplo, como el precio sacó liquidez de los primeros vendedores, sacó liquidez de los segundos vendedores. O sea, como aquí no había una zona de toma de liquidez anterior, pues esto no fue interesante ni fue importante. Y aparte, este era el inducement o el incentivo del dinero inteligente para que el precio lo eliminara. Entonces, ahora acá, después que el precio sacó la liquidez, es donde nosotros vamos a poder hacer la entrada. ¿Y por qué? Porque ya tomó liquidez en el cierre de esa vela. Fíjense que podemos aquí tomar automáticamente nuestra venta, stop loss por encima y ahí colocar nuestro beneficio, no sé, pongámoslo acá, ¿sí? Pongamos ahí nuestro beneficio en el cierre de esa vela y ver cómo ya sacó la liquidez, el precio ya tomó liquidez del inducement y tomó la liquidez de todas esas personas que estaban vendiendo en ese punto, pues podemos visualizar cómo después de esa toma de liquidez, ¿qué pasa? A ver qué pasa. El precio termina yéndose a nuestro favor. Fíjense, aquí tenemos el rompimiento de estructura. Entonces, aquí también vamos a poder identificar qué zonas son las zonas más importantes. Fíjense acá nuevamente. Para mí, este va a ser el incentivo, el inducement, que el precio tiene que neutralizar. El precio tiene que neutralizar esa zona, ¿sí? Ya sabemos que no vamos a poder vender o hacer algo. Fíjense como aquí el precio crea una acumulación. Sabemos que todo esto es liquidez, ¿sí? La acumulación la podemos considerar como liquidez. Fíjense que todo esto viene siendo un solo impulso. Fíjense que el precio nos llegó a pagar ya casi que un 1 a 10, ¿sí? Y nos llegó a pagar el 1 a 10 perfectamente. Ahora, ¿qué podemos identificar? Si tú quieres volver a vender, ¿qué pasa? Las personas creen que esto es un order block y aquí voy a vender, ¿sí? Pero esto es una trampa del mercado. Fíjense, o otros agarran esto acá y dicen, bueno, voy a vender aquí en esta zona. ¿Por qué? Porque fue la que creó todo ese impulso y que me hizo el rompimiento. Pero esto termina siendo un inducement, o un incentivo al precio. Fíjense qué sucede después. Miren que el precio terminó pagándome el 1 a 11, donde lo había puesto. Que el precio, mire, se llevó a los primeros vendedores en stop loss, sacó a las primeras personas que están en stop loss, sacó a las segundas personas que estaban en stop loss, sacó la liquidez y automáticamente en el cierre de esta vela, después de la sacada de liquidez, yo puedo vender. Puedo vender y puedo hacer otra operación. Bien, y el precio, mira cómo terminó tocando mi take profit. ¿Sí ven? Entonces, ustedes tienen que aprender a identificar. Si ustedes aprenden a identificar esto, pues su nivel de trading va a cambiar de una manera muy, pero muy brutal. Porque tienen que saber que tienen que, para que el precio reaccione, tienen que haber sacado un inducement o haber sacado o tomado liquidez. Entonces, no se confundan con esos order blocks que son fake, que son falsos, para que ustedes sean la liquidez del mercado y terminen dándole esas entradas o ese dinero al mercado. Entonces, tenemos que aprender a identificar esto y si ustedes lo hacen, pues su habilidad va a mejorar muchísimo y van a ser traders con una mejor habilidad y con una mejor visión del mercado. Entonces espero que si les haya gustado este video, no se les olvide suscribirse, darle like, dejar un comentario y si este contenido les parece de calidad, pues compartan el contenido. Sin más, nos vemos en un próximo episodio.